se montó la exposición frente a la capilla de Santa Águeda, o bien mejor conocida de San Juan, que se encuentra dentro de del mismo jardín del Centro Comunitario Casa de Morelos. Yo soy la autora, se me solicitó y yo hice el guión científico, proporcioné muchas de las fotos y se armó la exposición Ecatepec a través del tiempo. El guión científico lo tengo en derechos de autor, además de que como es una exposición hecha en el momento que estaba yo trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es institucional, ¿sí? No es nada más una exposición que pertenece a Asunción García Samper, sino es institucional porque fue hecha en los momentos en que yo trabajaba para el INAH. Y cuando uno trabaja para el INAH hay también un derecho de autor que el mismo INAH respeta. En el caso de los libros, ¿sí?, se nos da una cantidad de libros y el INAH los publica y los distribuye. En el caso de la exposición, sí, yo conservo mi derecho de autora, y me convierto en la curadora de esa exposición. O sea, más o menos en julio, 1 de julio del 2014 me jubilé, y al jubilarme, pues sí, inmediatamente metí en derechos de autor, ¿sí?, en mi exposición, el catálogo científico de mi exposición. Entonces aquí traigo el registro de derechos de autor. Aún así, sí, en el año pasado, en los meses de octubre, que creo que era septiembre, octubre o noviembre, el director del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, prestó la exposición, ¿sí?, mi exposición. A mí no se me avisó, nadie me avisó. Y la entrega, pero con la cédula correcta, con mi nombre. La presta, y el cronista de Ecatepec, de nombre, creo que tiene un doctorado en arqueología, creo, porque yo desconozco su trayectoria, ¿no? Se llama Angélica Rivero López, ¿sí? Ella expuso en varios pueblos mi exposición y quitó mi nombre de la exposición y no me pidió permiso. Para poder ella llevar la exposición a cualquier sitio, se me tiene como autora y como dueña del guión científico, o sea, de la investigación. Tuvo que haberme avisado y yo haberle dado el permiso, ¿sí?, para exponerla, pero de ninguna manera quitar mi nombre. Eso es un delito. Eso es robo de información científica de un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a pesar de que yo estoy ya jubilada, sigo perteneciendo al sindicato de investigadores y parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, el objetivo no es personal, yo no tengo nada personal con esta señora, no la conozco bien. Lo único que yo conozco de ella es que fui sinodal de 2 exámenes de ella, en la licenciatura y en la maestría. Yo fui su sinodal, uno de sus sinodales. Y hasta ahí ya ni me acuerdo de sus tesis, pues ha pasado muchísimos años ya, ¿verdad? Pero yo no sé ni quién es, ni su trayectoria, ni nada. Yo lo único que quiero decir es la problemática que ella originó, ¿sí?, al no respetar mi derecho de autor y haber expuesto, porque hay testigos de que la expuso y dijo que era de ella. Eso ya fue una cosa de la arqueóloga. Ella fue la que hizo todo y ahora se le hace muy, muy fácil en su confesional. Ella confesó y en su confesional, que aquí traigo copia para usted, donde ella reconoce, sí, que ella expuso sin permiso, sin mi permiso, la exposición. Y ella cambió ¿sí?, quitó mi nombre
quitó las autoridades que venían en la cédula en marzo del 2014, las autoridades del ayuntamiento, y puso a los nuevos, ¿sí? Del año pasado, ¿sí? Ella cambió también eso, quitó al corrector de estilo y caramba, me quitan que soy la dueña de la exposición. Ahí está lo grave de todo, el no haberme pedido permiso y el haber utilizado un material sin mi consentimiento y haberme quitado mi nombre y haberlo presentado como de ella. Eso es ese es el problema, el punto por el que yo estoy moviendo todo esto, porque no se respetó mi derecho de autor. El ayuntamiento, la instancia, el primer paso que hay que hacer en Contraloría del ayuntamiento. Pero Contraloría del ayuntamiento, a pesar del testimonial, ¿sí?, confesional firmado por ella, reconociendo el delito, lo que es Contraloría y el mismo ayuntamiento la están cobijando y no han contestado. Y es ahí lo que me provoca malestar, por lo cual yo tengo que defender mi derecho de autor. Y lo voy a defender a capa y espada, porque la ley está de mi lado. Y un servidor público, porque yo también fui servidora pública, un servidor público que jura, ¿sí? Que va a estar respetando la ley y no respeta la ley y hace estas cosas, yo me pregunto, ¿está por abajo de un servidor público la ley o está por encima? Entonces, estamos hablando que dos entes públicos están violando la ley. No. Si me permite. Pero, sí, habla. Lo que pasa es que soy el abogado. Sí. Es mi abogado, ¿sí? Decía al principio la maestra que esta obra de la rama literaria, que así es como la considera la ley de derecho de autor, registrada su nombre, en ese momento también queda en propiedad física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la maestra conserva su autoría. El instituto puede prestar o puede exhibir y puede realizar las acciones que sean necesarias para la difusión de esa obra. Sin embargo, y lo cual de manera institucional se hace, pero la persona a la que se le ceda está obligada a llamar a la autora. En este caso, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, conforme a la ley de derecho de autor, conserva la autoría y tiene ciertos derechos. O sea, no es quien la exhibe, es quien está obligado. El problema aquí no hubiera llegado a mayor responsabilidad por parte de la cronista, sino que al recibir la obra, la recibe tal cual la había dejado la maestra, y al momento de exhibirla, la exhibe con cédula distinta en los créditos. Ya no aparece el nombre de la maestra como la autora, ya no aparece el nombre del corrector de estilo, ya no aparece el nombre de las autoridades municipales que fueron que estuvieron en el momento. O sea, se le quita, se cambian láminas y pues ya no se dice quién, y conforme a los testigos se dice, bueno, pues que se viene presentando como un esfuerzo del ayuntamiento y tratando alguna de ellas, que me parece que dice que sí la presentó a nombre propio. Hasta este momento en nuestro país no existe el delito de rapto de la propiedad intelectual o plagio, no lo existe. O sea, desafortunadamente, bueno, en España ahí sí es muy puntual, pero aquí en México no existe el delito de plagio, pero sí existe la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Y en ese sentido, quien exhibió la exposición debió haberla
exhibido de manera en la que le fue de la manera en la que le fue cedida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su exhibición y no cambiar nada. Ese es el problema. Esta es la exposición Ecatepec a través del tiempo. Esta es la gente que estuvo el día en marzo del 2014 y aquí están las autoridades de aquel momento. Aquí están las autoridades. ¿Sí? Estas son las autoridades y ahí estamos, ¿sí?, en la exposición inaugurándola. Explico lo que es. El procedimiento se ha iniciado ya en Contraloría. Se ha concluido, pero no se ha dictado la resolución correspondiente. En la Contraloría nosotros acreditamos que la cronista municipal exhibió sin el consentimiento de la autora la obra Ecatepec a través del tiempo. Así lo dice en su confesional. A pregunta expresa, ella reconoce que sí exhibió sin el consentimiento de la maestra Asunción, María de la Asunción García Samper. Reconoce que no le pidió permiso, reconoce que cambió las cédulas. Entonces, yo creo que, no soy arqueólogo, pero si a mí me hablara de una obra mía, una obra cualquier autor, lo que le interesa es que su obra se conozca, ¿sí? Pero siempre y cuando pues hay reglas que existen al respecto, y la ley de derechos de autor, conforme a la autoría, que se guarda siempre para quien es la autora del guión científico, dice siempre será exhibida con el consentimiento de ella. En el caso del INAH no, por eso decía yo no, o sea, el arqueólogo Vicente Camacho, que es quien cede, él no tenía la obligación porque es una propiedad física del INAH, pero sí quien la exhibe tenía la obligación de conservarla y pedirle permiso a la maestra. En el 2014 se montó en marzo para su inauguración, de acuerdo a estas fotos que le acabo ya de dar, ¿sí?, para su inauguración en el Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos. Posteriormente, en el 2015, se la prestaron, ¿sí?, y la exhibió en varias partes entre septiembre y noviembre del 2015. A ella se le entregó bien, con la cédula perfectamente bien. Ella sí fue la que lo exhibió y aquí está, ¿sí? Para que no, eso es del 2014, en Casa de Morelos. Y aquí es en Tulpetlac, con mi nombre quitado. Aquí está, derechos de autor, ¿sí? El guión científico con mi nombre. Se lo voy a dejar esto. Es el registro de derechos de autor. Y aquí está, ¿sí? Parte porque son muchas fotos. Además, la exposición con mi nombre en derechos de autor. Así es como debió ella haber, ¿sí?, puesto la exposición. Y sin embargo, ahí no aparece. En noviembre monta la exposición, entre septiembre y octubre monta la exposición en Tulpetlac, del 2015, un año después, ¿sí? La monta en Tulpetlac y parece ser que la montó en otros sitios antes. Pero el problema donde yo me doy cuenta de que no está mi nombre, ¿sí?, y de que no se me solicitó la exposición, es ahí en Tulpetlac, en la biblioteca del ISSSTE. Ahí es donde veo que no está mi nombre, que aparece otra cédula y que no se me pidió la exposición, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es mi reclamo. Bien, mire, esto se reduce a lo siguiente. Cuando se desahoga la prueba confesional de la cronista, en la pregunta 4, en la oposición 4, se le inquiere sobre si ha presentado la obra Ecatepec a través del tiempo
en la Biblioteca Pública número 35 del ISSSTE, y contesta que sí, que la inauguración fue el día 22 de octubre a las 11 de la mañana, donde estuvieron las autoridades locales, y que estuvo el arqueólogo Vicente Camacho. O sea, perfecto. Ok, sí la exhibió. Dice que la absolvente, al presentar la obra, después en la número 5, la obra Ecatepec a través del tiempo, en los sitios que se describen en las exposiciones anteriores, lo hizo sin la autorización de la C. María de la Asunción García Samper, y contesta sí. Sin embargo, aclaro, no tenía que solicitar permiso, ¿no? Y además hay testigos de que ella dijo allá en la inauguración que era su exposición. Y por último, donde nosotros consideramos que la responsabilidad de la cronista está acreditada, le decimos que la absolvente, al presentar la obra Ecatepec a través del tiempo en los sitios que se describen en las posiciones anteriores, lo hizo con una cédula de créditos distinta a la obra en mención, y contestó sí. Y está firmado. Entonces lo único que queda es que la Contraloría Municipal dicte una resolución que debe ser sancionatoria, porque cualquier servidor público está obligado a respetar la ley, y más aquellos que protestan con cumplir con su... Y ella, al ser designada por el Cabildo, tiene que haber protestado el cargo. Se nos citó por fuera para tratar de, no sé, creíamos que algo nos iban a proponer, y lo único que nos dijeron es que no era la instancia. Digo, bueno, y entonces, ¿quién juzga los actos de los servidores públicos? Así muy sencillo. Y tan era la instancia que se desahogó el procedimiento, y que está pendiente la resolución, y que han pasado los tiempos y que la Contraloría no ha resuelto. Entonces, yo no podría con certeza decir si se le está encubriendo o no. Si la Contraloría dicta una resolución en la que se diga que la cronista municipal no es responsable de haber exhibido la obra Ecatepec a través del tiempo, quitando los créditos de las cédulas originales, y además sin el consentimiento de la autora, en ese momento estaría yo plenamente convencido de que se le está encubriendo. Ahorita el problema es que ni siquiera eso resuelven para poder nosotros saber si tenemos que ir a los tribunales, que ya, o sea, digo, obviamente tendría que seguir una cuerda distinta, ¿no? Jurídica distinta. Y lo único que yo pedía es que la cronista pidiese una disculpa pública. Y no lo hizo. Hasta el momento no se ha hecho. Eso era todo.